Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos de tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, una de las problemáticas que tenemos, y digo que es problemática porque tiene muchos aristas, que tenemos en nuestra ciudad, y no nada más aquí, sino pues de hecho en todas las grandes ciudades, es el problema de la indigencia, particularmente la de los bulevares y las avenidas principales. Y digo que es una problemática no porque tenga que ver con estética o con sí, pues la estética, lo visual de las calles, ni mucho menos, sino porque detrás del fenómeno que sucede especialmente en nuestro país, detrás del fenómeno de la indigencia, eh, que a menudo tiene que ver también con indígenas, hay una serie de situaciones tristes que no necesariamente tienen que ver con la propia situación de la indigencia. Vemos muchos casos tristísimos y como que a veces se soluciona y luego regresa otra vez, en el que incluso podemos hablar de trata de personas, explotación infantil, violencia intrafamiliar, no me sorprendería que prostitución también. Y que al final de cuentas parece como simplemente un problema estético, como si quitando lo estético se soluciona el problema que está de raíz. Y digo esto porque pues ese es el problema real, el que nos debe preocupar, ¿no? La situación, todo lo que afecta verdaderamente a las víctimas detrás de todo este sistema de indigencia pública. Y no obstante, también una parte del problema que, pues ahora sí, dentro de lo que cabe es lo menos trascendente, lo menos problemático, es que muchas de estas personas que están en la indigencia no lo hacen por necesidad, ni siquiera lo hacen por estar en un esquema de explotación o de trata, como ya hemos dicho, sino simplemente porque no quieren trabajar. Y muchas veces estas personas lo hacen pues porque les va mejor en la indigencia que en un trabajo formal. Que para llegar a ese punto, hermanos, pues es que la situación personal está muy triste, ¿no? Y recuerdo yo un caso, hablando de una situación de indigencia relativa, en donde había un hombre que estaba, me parece que estaba pidiendo dinero en un lugar especial, y hay un influencer que tiene mucho dinero, muchos proyectos, y es dinero de verdad, es dinero de trabajo, es dinero activo. Y entre sus muchos videos que hace de su vida, de su empresa, de sus actividades, una vez él sacó un video de esta persona que estaba pidiendo, no sé si dinero nada más o trabajo también. Y le preguntó, se acercó con su camioneta y le preguntó, ¿qué experiencia tienes? Y no, pues que yo fui chofer de tal y tal y tal empresa, trabajé de chofer personal y bueno. Y entonces el muchacho, porque parte de lo que a mí me gusta de su proyecto empresarial y de influencias sociales, que de verdad es eso, él sí es un influencer, o sea, no nada más un, como les dicen ahora, para no decir lo que son, creador de contenido, ¿no? Y
como parte de sus actividades de influencia, le ofreció un trabajo. Les digo que este muchacho tiene muchísimo dinero y está muy metido en varios ramos de la empresa mexicana, y le ofreció el trabajo de ser su chofer. Y le dijo, te veo en tal lugar y tal lugar y tal lugar, tanto sueldo, y pues en el momento pues la persona se alegró y todo y así, ¿no? Yo no diría qué bonito, ¿no? Una situación difícil, resuelta porque esta persona con su buen corazón, me parece que también es un corazón delante de Dios, creo que sí, le ofreció la mano y la persona solucionó su situación triste y difícil del momento. El problema es que el video pues no termina así, porque me parece que ni siquiera duró la semana la persona. ¿Por qué? Pues porque ya no quiso trabajar, que porque era muy temprano, que porque era muy lejos. Y el muchacho pues al final del video sube su reacción toda frustrado de que, o sea, imagínense lo que significa ofrecer un trabajo, hermanos. Nada más, digo, uno dice, ah, pues es rico. No, o sea, mientras más dinero tienes, más cuidado debes tener de que no vaya a ser un sabe quién, ¿no? El punto es que el video termina en que ni siquiera duró la semana, de que muy difícil, muy cansado y así. Quieran que no, yo que soy nadie, me ha pasado lo mismo. Que me renuncian o que porque, ay, es que ahorita, por ejemplo, con mis alumnos estamos llevando un trabajo de servicio social profesional. Y yo, pues de buena onda, lo que ustedes quieran, les di unas facilidades de que si fuera trabajo, sería un trabajo excepcional. Y me sale en el parcial pasado con, yo empiezo a notar una baja en producción y me salen que porque fue la semana de exámenes. Y yo mira, pobrecito, no puede porque tiene exámenes. Y les digo, ¿te das cuenta que lo único que haces es estudiar? Y es que, y les digo que si fuera trabajo, o ya los hubiera corrido yo, o ellos ya habrían renunciado, que ahorita pues ni modo no pueden hacerlo. Y genera molestia. ¿Y por qué genera molestia, hermanos? Y esto que lo que estoy diciendo ahorita, porque las personas no buscan satisfacer su verdadera necesidad, sino salir del momento. Y muchas veces, hermanos, las soluciones que ofrecemos, por bien intencionadas que sean, nunca, más bien no nunca, casi nunca atienden el problema de raíz, atienden el problema real, que es, pues en este caso, el corazón humano o la simple educación en términos humanos, ¿no? Y hermanos, una situación así es la que vemos en el pasaje de hoy, en San Lucas 17, del 11 al 19, con un señor igual de frustrado que este empresario que les digo, porque es una escena muy interesante. Hablamos de 10 leprosos, 10 leprosos que si ustedes conocen el contexto de esta enfermedad, pues de pura entrada en el antiguo Medio Oriente era como una maldición de los dioses. O sea, era algo lo peor. Y en el ámbito hebreo, pues obviamente era triste, también se le asociaba en la mayoría de los casos con un castigo de parte de nuestro Dios, y ellos vivían en relativa pues distancia de la sociedad por lo malo que es la enfermedad y es altamente contagiosa. Y hermanos, se me hace bien interesante cómo el Señor, como este influencer millonario que les digo, aprovechando que es el Dios del cielo y de la tierra, tiene misericordia de estos que le piden su intervención. Dicen, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ya con esas palabras nos imaginamos que seguramente eran judíos porque saben quién es Jesús y no le dicen con palabras así muy exageradas como otras personas que no eran judíos, ¿no? Y Jesús, les digo, con esa facilidad que tienen algunos, les dice, id, mostraos a los sacerdotes, y mientras ellos iban, son limpiados. Vean con qué facilidad el Señor solucionó el problema de la lepra. El Señor contestó esa necesidad. El problema, hermanos, es que la condición humana
es tanto más triste y tanto más profunda que hasta la misma lepra. Hermanos, la totalidad de nuestros problemas viene de algo más profundo que nuestras simples situaciones de vida. Y de hecho, nuestras situaciones de vida no deberían por qué tener tal grado de influencia en nuestra vida si nuestros problemas de raíz estuvieran bien atendidos. Y créanme que no estoy hablando de asuntos de cultura laboral o formación moral, familiar. Estoy hablando de incluso también las situaciones espirituales. En cuántas cosas, hermanos, y en cuántas dificultades espirituales estamos sin razón, como ya hemos dicho anteriormente. Y hermanos, lo triste es que cuando nosotros damos atención a esas situaciones, cuando nuestro Dios atiende esas realidades, pero hasta ahí se queda, lo más triste es que nuestra vida tarde o temprano va a caer en lo mismo. Y muchas veces a lo largo de nuestra vida congregacional lo hemos hablado porque la palabra nos lo ha enseñado, ¿no? Hoy se soluciona tu pobreza, pero mañana va a ser otra cosa. Como si los billetes de lotería, hermanos, solucionaran la vida humana. No, pues ya todos seríamos millonarios para solucionar nuestros problemas humanos. ¿Y qué es lo único que pasa, hermanos? Pues se crean más problemas. Le digo a mis alumnos, mientras más dinero tienes, más dinero necesitas para mantenerlo. Y lo que para una persona es una crisis de 3,000 pesos, para mí es una de 300,000. Y para otros es de 3 millones, 30 millones. Y el punto es que todo el mundo vive en crisis. Y hermanos, qué triste es darnos cuenta de qué lado de la bendición del Señor estamos. Qué triste es darnos cuenta que nuestra condición humana, que nuestro corazón hace que las bendiciones del Señor se vuelvan intrascendentes. Qué cosa tan triste. ¿Cómo tenemos el poder para hacer que las bendiciones y la respuesta a nuestras oraciones se vuelvan intrascendentes, irrelevantes y pasajeras? Como el trabajo de ese señor. Hermanos, esa fue una solución sota que les aseguro que muchos rogarían por tener. Muchas personas que hayan experimentado la desesperación de no tener trabajo, cómo quisieran encontrarse un influencer millonario que venga y les ofrezca trabajo. Pero ¿qué creen? La mediocridad humana, el conformismo mexicano, ¿qué es lo que hace? Convertir una oportunidad, una en 1,000,000, en una cosa intrascendente de una semana. Y hermanos, tristemente, la mayoría de las bendiciones de nuestro Dios para nosotros pierden su importancia y pierden su lugar. Como los baches en nuestras calles, ¿no? Que llevan que de vez en cuando salen y se vuelven tendencia, ¿no? Tapas un hoyo y se abre otro, resanas el boquete y se hace un abismo, como eso que se tragó un camión, ¿no? Y hermanos, lo triste es que al final nuestra vida se verá bonita, pero si las bendiciones del Señor para nuestra vida se vuelven intrascendentes, pues ¿qué creen? Nuestra vida tiene esa característica de serlo también. Y nos damos cuenta, hermanos, tristemente, aunque aquí la palabra no diga que es el caso específico de estos leprosos, que muchas veces la situación en la que estamos, pues obviamente es nuestra culpa. Y créanme, hermanos, que después de ese video de que les dije del señor que está sin trabajo, no me sorprende porque está sin trabajo. Es decir, que entonces su vida es tan intrascendente, laboralmente hablando, como lo fue la solución que le ofrecieron, porque no sirvió de nada. Y sin embargo, hermanos, lo que la palabra nos resalta en esta mañana, después del coraje que hace el Señor, bueno, no creo que haya hecho coraje, ¿verdad? Más bien, el coraje es el que espera otra cosa, ¿no? El Señor ya nos conoce. Dice Jesús, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9
¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Pues sí, hermanos, así es la vida. Y así minimizamos y así de trascendentalizamos las bendiciones del Señor. Pero hermanos, hay una cosa que hace el Señor en la vida del cristiano. Cuando sea con o sin bendición, como la que sucedió con los leprosos, o sea a través de la palabra, o sea a través del evangelio, o sea a través del testimonio, hay una obra distinta, hermanos, tanto más profunda que el Señor hace en la vida del necesitado, y es cuando el Señor sana la verdadera necesidad. Y hermanos, no porque el Señor no quiera sanarla en todo, sino porque cuando el Señor trastoca las vidas de las personas y las personas no rechazan su obra, ya no estamos hablando de que se soluciona la enfermedad del momento, ya no estamos hablando de que se soluciona la crisis momentánea, ya no estamos hablando de una situación que pasa, que se vuelve peor o que se mejora con el paso del tiempo, sino estamos hablando de una situación eterna. Y hermanos, cuando esto sucede en nuestra vida, fíjense cómo cambia la perspectiva humana, la perspectiva del que es redimido. Porque ¿qué creen que querían los leprosos? ¿Qué creen ustedes que haya habido detrás de su necesidad evidente en su sanidad de la lepra? Pues regresar a su vida pública seguramente. Digo, por eso se fueron. Detrás de todo lo que hemos estado diciendo, hermanos, en el corazón de los 9 leprosos, su propósito, su corazón seguía en su familia, en su comunidad, en su vida laboral, en su vida social. Y como eso es lo que tenía y seguía gobernando su corazón, entonces cuando el Señor quita el estorbo de la lepra, ellos regresan a su verdadera intención y propósito de vida. Y hermanos, consecuentemente, ¿por qué creen que se vuelven intrascendentes las bendiciones del Señor? Pues porque tus deseos y tus anhelos son igual de intrascendentes como lo ha sido tu vida y como lo es tu concepto de bendición de Dios. Tan es así que, ¿cómo se dice? Desgraciamos las bendiciones del Señor. Y no obstante, hermanos, vean qué bonita es la verdadera necesidad, el verdadero anhelo que estaba detrás de ese samaritano, hermanos. Porque en cuanto se quitó el estorbo de la lepra, ese corazón regresó a su anhelo original, que era su Señor. Y por eso, hermanos, él no se va a regresar a ser reintroducido, como dice Levítico 14, a su vida social y pública, sino que va a lo que él estaba buscando verdaderamente, que es este Dios ante quien él se postra dando gracias. Y hermanos, qué hermoso es darnos cuenta que cuando el Señor sana nuestras verdaderas necesidades, cuando hay una sanidad verdadera en nuestras vidas, no vamos a buscar otra cosa, no vamos a satisfacer otra necesidad, no vamos a algo que nos distraiga, sino vamos específicamente a lo que nos hacía falta, a lo que anhela nuestro nuevo corazón restaurado, que es venir al Señor. Y hermanos, un corazón que ha sido sano verdaderamente, un corazón que ha sido transformado y que ha sido trastocado por una bendición del Señor permanente y perpetuamente, es un corazón que entonces regresa a su origen, regresa a su nuevo propósito, regresa a su nueva razón de vida, que es nuestro Señor. Y hermanos, esta es una oportunidad que el Señor nos da a nosotros como cristianos, no nada más para vindicar sus bendiciones, para multiplicarlas, para preservarlas, no menospreciándolas como las personas en general lo hacen, sino porque además de que le encontramos un propósito diferente a sus bendiciones, encontramos verdaderamente dónde está nuestro corazón.
Y hermanos, es muy bonito ver cómo las bendiciones tocan la vida de un cristiano, muy distinta a cómo tocan las vidas de otras personas. Porque un cristiano, hermanos, cuando vive la bendición del Señor, ya sea por una respuesta, ya sea por una intervención milagrosa, ya sea por lo que sea, un cristiano sabe a dónde ir, sabe a dónde regresar y no regresa a las periferias, no regresa a su vida social, no regresa a lo trascendente, regresa a donde sabe que vino la bendición de su vida y regresa a dar gracias. De manera, hermanos, que vemos lo bonito que es la gratitud cristiana, porque es ahí donde vemos verdaderamente que hubo un milagro verdadero, que hubo una sanidad verdadera, porque el corazón regresa a donde pertenece, porque el corazón regresa a donde sabe que fue bendecido y en consecuencia esas bendiciones se vuelven perpetuas y permanentes. Gracias, Señor, te damos porque tú nos sanas de nuestras dolencias, tú, Señor, nos sanas de nuestras situaciones difíciles, porque nos libras de nuestros enemigos, porque nos libras de la enfermedad, porque nos libras de los problemas financieros, Señor, porque nos libras de la inseguridad, porque intervienes en nuestros accidentes, Señor, físicos, en nuestros accidentes emocionales, y porque tú intervienes, Señor, constantemente en nuestra vida. Pero sobre todo te damos gracias porque a nosotros como cristianos nos das la bendición de darte gracias y nos das la oportunidad, Señor, de tener un corazón que sabe a dónde ir, que sabe a dónde regresar, Señor. Gracias, Padre, porque cuando nos das la capacidad de darte gracias y de volver al corazón de donde salió la bendición, Señor, haces que también las bendiciones que tú nos concedes recobren un sentido mucho más profundo y mucho más perpetuo, Señor. Ayúdanos a nunca olvidar tus misericordias, Señor, a nunca olvidar tu favor y a siempre regresar a los pies de donde viene nuestro sustento, Señor, al corazón de donde viene nuestra seguridad, Padre, que es en tu presencia. Ayúdanos a siempre darte gracias, Padre, como tú anhelas, en el nombre de Jesús. Amén.